Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Kristen Deborah Modafferi. Kristen Deborah Modafferi nació el 1 de junio de 1979 y fue la segunda de las 4 hijas de Bob y Debbie Modafferi, un ingeniero eléctrico y una maestra. Allison es la mayor, mientras que Lauren y Megan son las 2 menores. Las hermanas fueron criadas en Charlotte, Carolina del Norte. Kristen dio muestras de una gran inteligencia desde pequeña. Su rendimiento académico era tan bueno que fue promovida a un grado superior mientras cursaba la escuela primaria. Se podría pensar que el hecho de ser un año más joven que sus compañeros la afectaría, pero lo cierto fue que se adaptó sin ninguna dificultad. Sacó sobresalientes notas en todos los cursos y obtuvo una nota casi perfecta en la selectividad. Cuando se graduó de la escuela secundaria en 1996, le concedieron la beca Park, que cubría su matrícula durante 4 años. Solo se seleccionaba a los mejores y más brillantes estudiantes para ser becarios Park, y Kristen prosperó en el programa. Se especializó en diseño industrial y obtuvo calificaciones sobresalientes durante sus 2 primeros semestres en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Por todos esos méritos, Kristen era conocida como una estudiante brillante, y a eso se sumaba que también la consideraban una trabajadora confiable. Buscando expandir sus horizontes, Kristen planeaba pasar el mejor verano de su vida, y ese plan incluía un nuevo aprendizaje. Acababa de terminar su primer año en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y estaba matriculada en un curso de verano de fotografía en la Universidad de California en Berkeley. A sus padres no le entusiasmaba mucho la idea de que su hija pasara un verano tan lejos de casa, pero Kristen quería demostrar que podía mantenerse sin su ayuda. Buscó en internet y encontró una habitación de alquiler en una antigua casa victoriana de Oakland y llegó a California el 1 de junio de 1997. A los pocos días de su llegada, consiguió 2 empleos a tiempo parcial. Los ingresos combinados le permitirían pagar fácilmente todas sus facturas. Empezó entonces a trabajar y se pasaba las tardes explorando la ciudad. Aunque Kristen había viajado mucho con su familia y había ido a Rusia como parte de un programa escolar, este verano marcó un hito, pues era su primera elección de un destino vacacional sin participación de sus padres y por un tiempo prolongado. Lo cierto es que los Modafferi eran bastante apegados a sus 4 hijas, y aunque la chica los visitó a menudo cuando estaba en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, sus padres deseaban tenerla en casa en verano. Para demostrarles que todo estaba bien y lograr que no se preocuparan, durante sus 3 primeras semanas en California, había llamado a casa con regularidad. Les comentó que se lo estaba pasando muy bien, haciendo mucho turismo y conociendo nuevos amigos. Bob y Debbie estaban contentos de que a Kristen le fuera tan bien en San Francisco y empezaban a sentirse cómodos con la idea de que estuviera tan lejos cuando de pronto dejó de llamar a casa. La primera vez que no pudieron comunicarse con ella, trataron de no darle importancia, recordando que sus clases
comenzaban el 24 de junio y que probablemente estaba ocupada. Era por todos conocido que a Kristen le encantaba viajar y explorar nuevos lugares, y siempre hacía pequeñas excursiones de un día por San Francisco. Ninguna de sus compañeras de casa se preocupó demasiado cuando no regresó a casa esa noche, ya que en una ocasión previa no había llegado a dormir. Bob llamó a casa de Kristen el 25 de junio y le dejó un mensaje con uno de sus compañeros, que fue quien atendió la llamada. El chico prometió que le diría a Kristen que se comunicara con sus padres cuando volviera a casa, pero llegó la mañana del 26 de junio y Kristen seguía sin aparecer, y sus compañeros de departamento empezaron a preocuparse. Tras hablar con algunos de sus compañeros de trabajo y enterarse de que nadie sabía nada de ella desde hacía más de 48 horas, supieron que tenían un problema. Uno de los amigos llamó a los Modafferi y les explicó que hacía un par de días que nadie veía a Kristen y que iban a llamar a la policía para denunciar su desaparición. Bob y Debbie volaron a San Francisco el viernes 27 de junio de 1997 y denunciaron la desaparición de su hija al departamento de policía de Oakland, lugar donde la jovencita residía. Sin embargo, la policía no comenzó a investigar la desaparición hasta el lunes 30 de junio. Kristen acababa de cumplir 18 años antes de mudarse al oeste, y al ser mayor de edad, no se la consideraba una menor desaparecida y en peligro. La policía de Oakland entrevistó a los compañeros de trabajo de Kristen en Spinellis y pudieron corroborar que el 23 de junio de 1997 fue la última vez que la vieron. Ese día, la chica trabajó en su turno normal en la cafetería Spinellis, en la Crocker Galleria, y cuando terminó, les preguntó a sus compañeros cómo llegar a Baker Beach, que estaba cerca de la playa de Land's End, y era un lugar popular entre los turistas. Su clase de fotografía empezaba al día siguiente y quería hacer algunas fotos antes. Los chicos de su trabajo le explicaron cómo llegar en transporte público y Kristen estaba segura de poder hallar el camino. Salió de la cafetería a las 3 de la tarde, pero no abandonó inmediatamente la galería. Algunos de sus compañeros la vieron en la segunda planta del edificio sobre las 15:45 horas, hablando con una mujer rubia, y nadie reconoció a la mujer y no estaban seguros de si Kristen salió de la galería con ella o no. Mientras la policía de Oakland seguía entrevistando a personas que conocían a la jovencita, docenas de policías de San Francisco y guardabosques del Servicio de Parques Nacionales empezaron a buscar en las zonas de playa donde podría haber ido. Utilizando sabuesos, pudieron determinar que Kristen había salido de la galería y había caminado hasta una parada de autobús cercana donde habría podido tomar un autobús a las zonas de playa. Los sabuesos detectaron su olor en Ocean Beach, una popular zona turística situada al oeste de San Francisco. El agua estaba muy agitada y fría, por lo que no era una playa a la que la gente fuera a bañarse, pero muchas personas pasaban por allí por sus vistas panorámicas de la costa. Desde Ocean Beach, los sabuesos siguieron el rastro de Kristen hasta Cliff House, un restaurante y pub que también tenía una tienda de regalos que visitaban muchos turistas. Había un mirador donde la gente podía reunirse para ver nadar a los leones marinos y tomar el sol en unas rocas cercanas. Era probable que Kristen se detuviera allí para hacer unas cuantas fotos. Desde allí, los sabuesos siguieron su camino a través de los baños Sutro, las hermosas ruinas de una obra considerada una hazaña de ingeniería que se había inaugurado en 1896 y que contaba con piscinas llenas de agua del Océano Pacífico. Esas instalaciones forman parte de las visitas obligadas para los habitantes y turistas de San Francisco, por lo cual seguramente Kristen había tratado de hacer registros fotográficos de las ruinas, dijeron los detectives. Finalmente, los sabuesos siguieron el rastro hasta un escarpado acantilado
con vistas al océano. Era una zona muy pintoresca y parecía un lugar perfecto para tomar fotografías, pero no pudieron encontrar a nadie que recordara haber visto allí a la chica desaparecida. Los buscadores no hallaron rastro de Kristen y temían que se hubiera caído por el acantilado y se hubiera ahogado. Abundaban las historias de personas desprevenidas a las que las olas habían barrido, literalmente de las rocas, arrastrándolas mar adentro. Ese era un peligro real. Sin embargo, la zona solía estar abarrotada de gente y la policía creía que alguien habría visto a Kristen si hubiera caído al agua en esa área rocosa. Consideraron la posibilidad de que hubiera sido llevada contra su voluntad, pero el hecho de que hubiera tanta gente en la zona les hizo creer que habría sido difícil que alguien se la llevara por la fuerza sin que nadie se diera cuenta. Intentaron entonces averiguar la identidad de la mujer rubia que vieron con Kristen en la galería el día que desapareció, pero no tenían una descripción real de ella. Los testigos solo recordaban que era rubia y que llevaba una mochila verde. La policía les dijo a Bob y Debbie que no había indicios de juego sucio y que estaban considerando la posibilidad de que Kristen hubiera desaparecido voluntariamente, pero sus padres insistieron en que ella no era el tipo de persona que se escaparía. Ya estaba pasando un verano fuera de casa y no había necesidad de que huyera a ninguna parte. Estaba entusiasmada con su clase de fotografía y ya esperaba con ansias su segundo año en Carolina del Norte. No había manera de que se alejara de todo lo que tenía en su vida. Un elemento inquietaba a su familia, y es que, aunque Kristen era una joven brillante, tenía un carácter confiado. Lo mismo pensaban unos compañeros de trabajo, quienes le contaron a la policía un incidente ocurrido a principios de ese verano que les preocupaba. Kristen había asistido una noche a un concierto en el Shoreline Anfiteatro de Mountain View, y cuando terminó el concierto, perdió el último tren de vuelta a Oakland. Decidió entonces que iba a pasar la noche en un banco de la estación de tren, pero un joven que conoció en el concierto le dijo que no era una idea segura. Kristen aceptó ir con él a casa de su hermano, donde pasó la noche en un sofá. El joven la llevó al trabajo a la mañana siguiente y desde entonces la había visitado varias veces. La policía pudo localizar al joven y determinar que no tenía nada que ver con la desaparición de Kristen, pero el incidente preocupó a la policía. Kristen había tenido suerte la noche del concierto. Se encontró con un auténtico buen samaritano que se aseguró de que llegara a casa sana y salva. Si había hecho algo así nuevamente, podría haber confiado en la persona equivocada. La familia de Kristen ofreció una recompensa de $10,000 por información sobre su paradero, y con ese incentivo se siguieron recibiendo pistas, pero los detectives no consiguieron dar con ninguna sólida. Familiares y amigos imprimieron carteles de desaparecida y los distribuyeron por toda la zona de la bahía. En el afán por hallarla, incluso se plantearon recurrir a videntes para que les ayudaran a encontrarla. Pero con el paso de las semanas, las pistas empezaron a disminuir y Bob y Debbie temieron que el público estuviera perdiendo interés en el caso. Entonces, decidieron tomar otras acciones para atraer la atención nacional y poder ampliar la búsqueda. Los Modafferi permanecieron en la zona de la bahía durante 14 agotadores días. Estaban agradecidos por la mayor diligencia de los detectives, pero no entendían por qué la desaparición de Kristen no atraía más atención. Pensaron en que era necesario recurrir a una estrategia masiva como los cartones de leche con niños desaparecidos, las vallas publicitarias, los anuncios de televisión. Si el nombre y la foto de su hija se difundían ampliamente, seguramente aparecería alguien que supiera algo. Se pusieron en contacto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, el único organismo que habían oído que podía ayudar. La mayoría de edad de Kristen equivale en Estados Unidos a una emancipación legal, y eso significaba
que la investigación de su desaparición no podía optar a una serie de recursos disponibles para resolver casos de menores extraviados en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando desaparece un menor, la policía está obligada a registrar inmediatamente toda la información sobre el caso, incluidos los detalles sobre posibles sospechosos, en el Centro Nacional de Información sobre Delitos NCIC, una sofisticada base de datos gestionada por el FBI. Eso permite que las fuerzas de seguridad de todo el país puedan acceder rápidamente al NCIC. Es este tipo de coordinación el que sentó las bases de la alerta Amber. Según datos que encontramos para esta investigación, en Estados Unidos se denuncian cada año alrededor de 600,000 desapariciones de menores de 18 años, gracias en parte a la base de datos del NCIC y a los esfuerzos coordinados de recuperación. Alrededor del 90% de esos casos se resuelven rápidamente. Se trata de las llamadas desapariciones benignas, la mayoría con extravíos breves y niños encontrados y devueltos sanos y salvos a sus hogares. Pero los adultos, a quienes se les pierde el rastro, no tienen tanta suerte. Los compañeros de Kristen en la Universidad Estatal de Carolina del Norte estaban desolados por no tener noticias de su paradero. Eran un grupo muy unido y echaban de menos su presencia cuando empezaron las clases en otoño. Estaban decididos a asegurarse de que su caso no fuera olvidado y pronto todo el campus se cubrió de folletos acerca de la jovencita. Colgaron lazos amarillos y carteles de desaparecida por toda la ciudad de Charlotte. En enero de 1998, los becarios, que al igual que Kristen eran parte del programa Park, idearon una forma ingeniosa de llevar el caso de la destacada estudiante a la televisión nacional. ESPN televisaba los partidos de baloncesto de la universidad, así que decidieron lanzar una campaña masiva de lazos amarillos y repartir lazos en uno de los partidos de baloncesto. Cada espectador recibió un lazo. Aunque las normas de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria impedían que los propios jugadores llevaran los lazos durante el partido, los entrenadores mostraron su solidaridad con la búsqueda de la jovencita, portando los lazos amarillos. Esa estrategia funcionó puesto que la enorme cantidad de lazos amarillos hizo que los aficionados que veían el partido desde sus casas llamaran a ESPN para ver de qué se trataba, y los presentadores de deportes dedicaron unos minutos a hablar de la desaparición de Kristen. En mayo de 1998, la policía admitió que tenía la certeza de que Kristen había sido víctima de un crimen, pero estaban estancados a la hora de determinar exactamente qué había sucedido. Al revisar todas las pruebas recogidas durante la investigación, se dieron cuenta de que en un periódico encontrado en el cesto de basura de Kristen había algo que no habían visto antes. Descubrieron que ella había marcado con un círculo un anuncio personal en uno de los periódicos locales, y cuando leyeron dicho anuncio, pensaron que la jovencita podría haber sido la autora. El diario Bay Guardian había hecho una promoción especial en la que se podían sacar anuncios gratis durante la semana del 11 de junio y parecía que Kristen se había aprovechado de ello. El anuncio decía: mujer busca amigos para compartir actividades que disfruten de la música, la fotografía, hacer ejercicios, paseos, café o simplemente explorar el área de la bahía, y pedía a los interesados ponerse en contacto con ella. Por desgracia, cuando la policía se percató de la posible importancia del anuncio, el periódico había cambiado de sistema informático y había eliminado todos los archivos antiguos. No había forma de confirmar si Kristen había publicado el anuncio o si tal vez había respondido a él. Pero los detectives se preguntaban si la mujer rubia vista con Kristen el día que ella desapareció
podría haber sido alguien a quien conoció a través del anuncio. Volvieron a pedir información sobre la mujer, pero nunca fue identificada. Los padres de Kristen volvieron a San Francisco en numerosas ocasiones durante el año siguiente. Cada una de esas veces distribuyeron nuevos folletos sobre el caso y se aseguraron de que la gente conociera la recompensa, cuyo monto fue aumentado en julio de 1998 a $25,000, con la esperanza de que esta cantidad atrajera más pistas. La policía declaró que creía que más de una persona sabía lo que le había ocurrido a Kristen e instó a cualquiera que supiera algo a que lo denunciara, aunque decidiera hacerlo de forma anónima. Mientras tanto, Bob y Debbie aparecieron en el programa de Maury Povich, desesperados por asegurarse de que el caso de su hija siguiera siendo de dominio público. Y de nuevo aumentaron la recompensa, pasando a ofrecer $50,000 por cualquier información que condujera a Kristen o a los responsables de su desaparición. Aunque aún tenían esperanzas de que estuviera viva, sabían que lo más probable era que hubiera sido víctima de un juego sucio y querían que las personas que se la habían llevado fueran consideradas responsables. Una persona anónima donó a la familia 20 vallas publicitarias en la zona de San Francisco que utilizaron para dar a conocer el nuevo monto de la recompensa. Los detectives siguieron investigando todas las pistas, pero tenían la sensación de estar dando vueltas en círculo. Aunque estaban convencidos de que Kristen no había vuelto de la playa aquel día, no tenían pruebas que apuntaran a ningún posible sospechoso. Pero esto cambió en mayo de 1999, cuando la policía anunció que buscaba a un hombre de 37 años llamado John Onuma para interrogarlo sobre la desaparición de Kristen. Este sujeto había estado en la zona de San Francisco en el momento en que ella desapareció, pero había abandonado el área recientemente y estaban intentando localizarlo. John había estado en el punto de mira de la policía desde los primeros días de la investigación, cuando contactó con KGO-TV, la filial de ABC en San Francisco, el 10 de julio, y dijo saber quién le había quitado la vida a Kristen y dónde habían arrojado su cuerpo. Aunque en esa oportunidad se había negado a dar su nombre, la policía pudo rastrear el dato hasta él y finalmente admitió que era la persona que había llamado. Afirmó que 2 mujeres que conocía eran las responsables de la desaparición y posterior fallecimiento de Kristen. Siguiendo esa pista, la policía entrevistó a ambas y determinó que no estaban implicadas en el caso de la joven universitaria. La razón por la cual el hombre las mencionó era porque habían trabajado en un YMCA local con Jill Lampo, la esposa de John, y aparentemente habían sido responsables de que a Jill la despidieran. John había llamado y dicho que ellas eran las implicadas como una forma de vengarse de ellas. Al no haber nada que relacionara a John con la desaparición, la policía atribuyó inicialmente el incidente a un intento fallido de venganza y nada más. Pero entonces ocurrió un giro inesperado. 3 mujeres distintas se presentaron ante la policía y acusaron a John de varios delitos contra ellas, desde forzamientos íntimos hasta privación de la libertad. Según los nuevos y escalofriantes relatos, al parecer, Jill atraía a las víctimas hasta John para que intimara con ellas en contra de su voluntad. Una de las mujeres afirmó que John le había dicho que iba a arrebatarle la vida y que entonces sabría lo que le había ocurrido a Kristen, tras lo cual ella logró huir. La chica le dijo a la policía que creía que John había hablado en serio y que era el responsable de la desaparición de Kristen. Las autoridades registraron la residencia de John y descubrieron el diario de Jill, al que le faltaban páginas y correspondían exactamente a los días de la desaparición de Kristen en junio de 1997.
Les pareció sospechoso todo lo que encontraron y estaban ansiosos por volver a investigar a John, pero se había marchado de California y nadie sabía dónde vivía. El programa de televisión, Los Más Buscados de América, emitió un segmento sobre el caso y pidió a los telespectadores que llamaran si sabían algo del caso o dónde se podía encontrar a John. Más de 70 personas llamaron después de ver el programa, y una de las pistas que dieron los televidentes pudo conducir a los detectives hasta el sujeto. John vivía con su novia en Hawái, aunque la policía estaba segura de que había regresado a la zona de la bahía al menos una vez en los últimos días. John llamó a los detectives y habló con ellos por teléfono durante cerca de 1 hora, negando rotundamente cualquier implicación en el caso. También accedió a volar a California y someterse al detector de mentiras. Aunque no trascendieron los detalles de lo ocurrido, cualquiera que fuera la información que obtuvieron de él, no dio lugar a ningún cargo penal contra el hombre en relación con el caso de Kristen. Los detectives nunca lo declararon oficialmente sospechoso, sino que se limitaron a decir que no tenían pruebas que lo relacionaran con Kristen. El FBI abrió una investigación criminal por secuestro sobre la desaparición de Kristen en 2006 y señaló que habían tenido algunas personas de interés a lo largo de los años, pero nunca habían tenido una prueba que condujera a cargos criminales. Anunciaron que los detectives seguían investigando cualquier pista que recibían, pero el caso no había avanzado mucho en los últimos años. El caso quedó prácticamente en el olvido por muchos años, pero no para los padres de Kristen, que seguían empeñados en encontrar a su hija. Buscando soluciones por su cuenta, contrataron a un investigador privado para que les ayudara en la búsqueda. En 2015, se llevó un perro para detección de cadáveres a la casa donde vivía Kristen en Oakland, y el detective privado dijo que el perro parecía captar el olor de restos humanos en el sótano de la casa. Paul Dosty, ex sargento de policía de Mammoth Lakes y dueño del perro, sugirió a las autoridades excavar una losa de hormigón en el sótano. También sugirió que se volviera a interrogar a los compañeros de habitación de la joven estudiante en el momento de su desaparición. En la época en la que Kristen vivía allí, la casa contigua a la suya se utilizaba como centro de reinserción social para sujetos que violaban la libertad condicional, y el detective privado creía que esta pista debería haberse analizado con más detenimiento en los días inmediatamente posteriores a que se perdió el rastro de la muchacha. Pese a esos esfuerzos, hasta la fecha no se ha encontrado nada en la casa que conecte directamente con Kristen. Ese mismo año se estrenó el título de Jinx, La Maldición, la vida y muertes de Robert Durst, una serie documental de 6 capítulos producida por HBO que sigue los detalles de la vida de Robert Durst, miembro de una poderosa y acaudalada familia de Nueva York y quien en ese momento era sospechoso de la desaparición y posible fallecimiento violento de su primera esposa, Kathleen McCormack, en 1982, así como de los decesos de su propia amiga, Susan Berman, y de su vecino Morris Black, aunque Robert fue absuelto de esta acusación en el caso del vecino en 2001. Durante los primeros 5 capítulos de The Jinx, se reconstruyen los 3 casos en los que estaba involucrado Robert, pero también se mostró un perfil del sospechoso y se describió su situación familiar y su vida en general. A través de esta reconstrucción, el espectador podía conocer mejor la historia familiar, su posición en la estructura de herencias y las excentricidades del propio Robert. Para entender mejor el contexto y el tipo de personalidad del hombre, la creación de este documental se hizo porque él mismo contactó al director del documental en el 2010 para concederle una entrevista. El trabajo fue intenso y por eso se exhibió tiempo después, pese a que en 2012 arrancó la producción de la cinta, que incluía el testimonio del protagonista. Durante 25 horas,
Robert intentó despejar los 3 enigmas de su vida: la desaparición de su mujer, el hecho de que le quitaron la vida a su mejor amiga y la sentencia exculpatoria por el crimen de su vecino. En un momento dado, Jarecki y todo su equipo descubrieron algo revelador: las similitudes caligráficas entre una carta escrita por el millonario a su amiga Susan años antes y la misiva enviada a la policía por el supuesto perpetrador de los hechos que derivaron en su fallecimiento. En ambos casos, los trazos de las letras eran prácticamente calcados, por no mencionar el mismo error gramatical en la dirección postal de la víctima. En los 2 sobres aparecía mal escrita la palabra Beverly y se puede leer Beverley. Con esta información, el director del documental sentó al millonario y le mostró sus averiguaciones, pero Robert mantuvo su discurso y negó haber escrito la carta del perpetrador, aunque las similitudes eran evidentes. De hecho, cuando Jarecki le preguntó cuál de las 2 direcciones postales había escrito, este fue incapaz de hacer alguna distinción. En el documental se puede apreciar cómo, tras unos segundos de tensión, el director cortó la grabación y se dio por finalizada la entrevista. Aún molesto, Robert pidió ir al baño antes de marcharse y entonces ocurrió lo impensable. Todavía perturbado por el asunto de la letra y sabiendo que estaba solo, el hombre inició un diálogo consigo mismo en el cual confesó sus delitos. En medio de su alteración, no se percató de que todavía llevaba el micrófono puesto y que estaba encendido. Para que el asunto fuera más increíble, nadie se dio cuenta de esta revelación hasta que se llevó a cabo el montaje del documental 2 años más tarde. Los productores del documental acudieron a la policía y el 14 de marzo de 2015 se procedió al arresto del multimillonario en Nueva Orleans. La policía pensó que se disponía a huir del país, ya que se le encontró en una habitación de hotel con una máscara de látex, un documento de identidad falso, un revólver Smith & Wesson calibre 38 que estaba cargado y que tenía un proyectil percutado. Igualmente, tenía consigo $42,000 en efectivo y una pequeña cantidad de marihuana. Robert fue detenido y acusado de posesión de armas y drogas. También fue extraditado a California para ser juzgado por el fallecimiento de Susan Berman. Fue a partir de entonces cuando se pensó en la posibilidad de que el hombre estuviera vinculado con la desaparición de Kristen. A medida que se despertó un nuevo interés por Robert, este se encontró vinculado a casos diferentes, ocurridos en al menos 4 estados. Esto incluye a Kristen, nuestra protagonista, y a Karen Mitchell, de 16 años, que desapareció solo 5 meses después de Kristen en la ciudad de Eureka, al norte de California. Robert era propietario de una casa en San Francisco en el momento en que Kristen desapareció. También se sabía que vivía en Trinidad, California, a unos 40 kilómetros al norte de Eureka, cuando Karen desapareció tras subirse a un auto. Además, un boceto policial de un hombre que conducía ese vehículo tiene un extraño parecido con el millonario heredero de propiedades de Nueva York. Aunque esta fue la ocasión más difundida, no era la primera vez que se relacionaba a Robert con Kristen y Karen. El autor Matt Birbeck vinculó por primera vez a Robert con las 2 adolescentes desaparecidas en la edición de bolsillo de 2003 en su libro Un secreto mortal, la extraña desaparición de Katy Durst. El FBI investigó a Robert en aquel momento, pero no pudo demostrar que estuviera relacionado con ninguna de las 2 jovencitas. Tras la noticia de la detención de Robert, Allison, una de las hermanas de Kristen, que trabajaba como profesora de yoga, rogó al multimillonario que confesara la verdad ante la justicia para poner fin a casi 18 años de agonía para su familia. Y ella no fue la única que hizo la petición. En un comunicado emitido a través de Joan Scanlon Petruski, amiga de la familia, Bob y Debbie, los padres de Kristen,
señalaron que el FBI ya había investigado a Robert con anterioridad, pero esperaban que el interrogatorio en curso del hombre por parte de las fuerzas del orden que se estaba llevando a cabo tras la detención pudiera descubrir nueva información que podría ser de valor y conducir a la verdad sobre lo que le ocurrió a Kristen. Jean, que dirige la Fundación Kristen, una organización sin ánimo de lucro creada para ayudar a encontrar a adultos desaparecidos, declaró a Daily Mail Online que la familia solo esperaba que el vínculo con Robert pusiera fin a su calvario de 18 años. Pero la policía de Oakland, California, dijo que no había nada nuevo que vinculara a Robert con Kristen. En un comunicado a la prensa, el Departamento de Policía de Oakland dijo que llevó a cabo una investigación con la ayuda de la Oficina Federal de Investigación en relación con la desaparición en 1997 de Kristen. La investigación estuvo abierta y activa durante varios años, pero en ese momento no tenían ninguna prueba que indicara que Robert estuviera implicado en su desaparición. En febrero de 2017, los Modafferi recurrieron a los servicios del Dr. Arpad Vaz, un prestigioso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, quien desarrolló una nueva tecnología capaz de detectar sustancias químicas de descomposición humana en el suelo, incluso décadas después de que ocurriera el evento. Arpad llevó a cabo una visita crucial a la casa que habitó Kristen al momento de su desaparición. Con su dispositivo patentado que detecta sustancias químicas de descomposición humana, realizó un escaneo minucioso en el área. Los resultados revelaron una sorprendente evidencia. Entre las direcciones 274 y 278 de Jane Avenue se detectaron señales indicativas de una escena de crimen, no de un simple entierro. Los descubrimientos no se detuvieron allí. Esta nueva tecnología ofreció resultados reveladores y se encontraron indicios de sustancias químicas de descomposición humana cerca de una losa de hormigón en los escalones del porche del número 278 de Jane Avenue. Con estas pruebas, los padres de Kristen, Bob y Debbie, proporcionaron muestras de su ADN y los resultados confirmaron que la materia en descomposición coincidía con el ADN de la familia, lo que sugería que su cuerpo pudo haber estado presente allí hace muchos años. Sin embargo, la información presentada por Arpad y su equipo no fue aceptada de inmediato por la policía de Oakland. La oficial de información pública, Felicia Storp, declaró que los hallazgos debían ser confirmados por el Departamento de Policía antes de ser considerados. Paul, el investigador privado que participó en la búsqueda con perros en 2015, y Arpad, a cargo de la investigación de 2017, se mostraron disgustados por la desacreditación del cuerpo de policía de Oakland y aseguraron que el departamento tenía suficientes datos para realizar sus propias pruebas, y Arpad incluso propuso que la policía llevara sus propios perros al lugar para corroborar los resultados. La policía de Oakland, que previamente no tenía acceso a esta innovadora tecnología, anunció posteriormente que estaba trabajando en colaboración con el laboratorio y los expertos contratados por la familia de Kristen para comprender mejor los resultados y avanzar en la investigación. Según Roger Haley, quien estaba a cargo de la investigación, esperaban que este avance tecnológico pudiera brindarles las respuestas anheladas y finalmente resolver el caso. La familia Modafferi dijo que se sentía alentada por esta nueva tecnología y creían que estaban cerca de encontrar el tan esperado cierre para el caso de Kristen. Con determinación, están ansiosos de obtener las respuestas que tanto desean y poder resolver este misterio que ha afectado a su familia durante tanto tiempo. Con la colaboración de los expertos y la policía de Oakland, la esperanza de justicia y verdad sigue viva. Mientras el caso de Kristen continúa siendo investigado, en uno de los medios encontramos una reseña que tal vez es la que mejor muestra el impacto de la desaparición de la joven
en su familia. Su hermana menor, Megan, rememora con cariño los últimos momentos que compartió con Kristen antes de su desaparición. Megan tenía menos de 10 años en aquel entonces y recuerda que estaban leyendo juntas un libro llamado El peaje fantasma. Estaban llegando ya al final de la historia y se estaba poniendo muy buena cuando Kristen tuvo que marcharse a California. Con nostalgia, Megan comentó que quería saber cómo terminaba el libro, mientras sostenía el marcapáginas que dejaron en el lugar. Comentó que era su marcapáginas favorito, pero lo dejó allí porque cuando Kristen vuelva, quizá quieran terminarlo juntas. Ya ella no es una niña y sabe que es poco probable, pero esa esperanza de que su hermana regresara y pudieran continuar la lectura y la vida juntas, perduró en el corazón de Megan, sus hermanas y sus padres. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.